Heródoto, el primer historiador del mundo y sus historias asombrosas. Imagina esto. Estás en una época en la que nadie distingue el mito de la realidad, donde los dioses caminan entre los hombres y las hazañas más increíbles se transmiten de boca en boca sin comprobar nada. Y de pronto aparece un hombre que pregunta: ¿esto es verdad? Ese hombre es Heródoto, y aunque vivió hace más de 2500 años, sigue siendo conocido como el padre de la historia. Pero, ¿cómo lo hizo? ¿Qué escribió exactamente? ¿Y por qué aún hoy seguimos hablando de él? Prepárate, porque en este video viajaremos a la antigua Grecia, cruzaremos el Imperio Persa y exploraremos una de las obras más influyentes de la humanidad: las historias de Heródoto. La historia no siempre se escribió como la conocemos hoy. Durante siglos, los relatos del pasado eran una mezcla de leyendas, cuentos épicos y explicaciones mitológicas. Hasta que un hombre, nacido en la ciudad de Halicarnaso, lo que hoy es Turquía, decidió investigar los hechos con un nuevo enfoque: observar, cuestionar, recopilar y narrar con base en la evidencia. Ese hombre fue Heródoto, y su obra Historias, escrita en el siglo V a.C., cambió la forma en que la humanidad entendía su propio pasado. ¿Quién fue Heródoto? Heródoto nació alrededor del año 484 a.C. en Halicarnaso, una ciudad griega que en ese momento estaba bajo dominio persa. Creció en un entorno de tensiones culturales y políticas, justo en la antesala de uno de los conflictos más importantes del mundo antiguo: las guerras médicas. Desde joven mostró una curiosidad inusual por los acontecimientos de su tiempo. Se sabe que viajó por Egipto, Babilonia, Fenicia y muchas regiones del mundo griego. Estos viajes no fueron simples excursiones. Heródoto preguntaba, escuchaba y tomaba nota. Su objetivo no era solo contar lo que pasaba, sino entender por qué pasaba. Las guerras médicas, el corazón de su obra. El punto de partida de las historias es una pregunta: ¿cuál fue la causa del conflicto entre griegos y persas? Heródoto no se conformó con respuestas simples. Indagó en las raíces profundas del enfrentamiento y, para entenderlo, retrocedió siglos atrás. Habló sobre la expansión del Imperio Persa, la historia de sus reyes, sus conquistas, sus costumbres y también sobre los pueblos que conquistaron. El conflicto que relató abarca episodios como la batalla de Maratón, la heroica defensa de las Termópilas por los 300 espartanos, la batalla naval de Salamina y la victoria final en Platea. Pero lo interesante no es solo la narración de estos hechos, sino cómo los cuenta. Heródoto no glorifica a un solo bando. Critica y elogia tanto a griegos como a persas. Presenta a Jerjes, el emperador persa, como un hombre poderoso pero arrogante. A Temístocles, líder griego, como astuto pero polémico. Para Heródoto, la historia no es blanco y negro. Método y fuentes de Heródoto. Lo revolucionario en Heródoto fue su método. A diferencia de los poetas épicos como Homero, que mezclaban mitología y leyenda sin reparos, Heródoto trató de distinguir lo real de lo fantástico. ¿Cómo lo hacía? Reunía testimonios de testigos oculares, comparaba versiones de los hechos, consultaba documentos escritos, aunque escasos, viajaba a los lugares donde ocurrieron los hechos, y cuando no podía verificar algo, lo decía claramente: esto es lo que me contaron. Aún así, hay que reconocer que su obra no está libre de errores. Por ejemplo, habló de hormigas gigantes que buscaban oro en la India,
o de serpientes aladas en Egipto. Hoy sabemos que estos relatos no son reales, pero demuestran que Heródoto a veces incluía lo que le parecía interesante o simbólicamente poderoso, aunque no estuviera del todo comprobado. Pero lo importante es que fue consciente de ello. No afirmó ciegamente, sino que dejó la duda abierta. Esto me contaron. Tú decides si lo crees o no. Una obra universal. Las historias están divididas en 9 libros, cada uno nombrado en honor a una musa, y son mucho más que un relato bélico. Heródoto nos ofrece una enciclopedia del mundo antiguo. En sus páginas encontramos la geografía del Nilo y sus misterios, las costumbres funerarias de los egipcios, las leyes de los persas, la forma de vida de los escitas, un pueblo nómada, y hasta detalles curiosos como el uso del maquillaje, la religión y los rituales sexuales de diferentes culturas. Lo que Heródoto hizo fue, en esencia, el primer intento de antropología comparada. No juzgaba, observaba. Y en eso radica parte de su genialidad. ¿Mito o realidad? Uno de los principales debates en torno a Heródoto es su relación con los mitos. Muchos historiadores posteriores, como Tucídides, lo criticaron por ser demasiado crédulo. Lo llamaron el padre de la mentira. Pero hoy, con una mirada más comprensiva, entendemos que Heródoto hizo lo mejor que pudo con las herramientas de su época. Lo que para nosotros puede parecer fantasía, para él era una posibilidad. Y lo más importante, Heródoto se atrevió a hacer preguntas, a desconfiar, a querer saber cómo y por qué sucedieron las cosas. Esa actitud, más que la precisión, es lo que lo convierte en el primer historiador. Legado y vigencia. Heródoto murió alrededor del año 425 a.C., posiblemente en Turios, una colonia griega en el sur de Italia. Su obra, sin embargo, sobrevivió siglos de guerras, imperios y cambios culturales. Fue leída en Roma durante el Renacimiento y sigue siendo estudiada hoy en universidades de todo el mundo. Su enfoque crítico, su capacidad narrativa, su respeto por otras culturas y su amor por el conocimiento marcaron el inicio de una nueva forma de entender el pasado. Y aunque algunos de sus datos ya no se consideran válidos, su espíritu investigador vive en cada historiador moderno, en cada periodista que contrasta fuentes, en cada persona que se pregunta, ¿esto será cierto? Reflexión final. Vivimos en una época donde la información abunda, pero la verdad a veces escasea. Heródoto hace más de 2000 años nos enseñó algo simple pero poderoso, que la historia no es solo recordar lo que pasó, sino entender por qué pasó. Y eso, hoy más que nunca, sigue siendo relevante. Así que la próxima vez que escuches una noticia, un dato, una historia, haz como Heródoto. Pregúntate, investiga, compara y busca la verdad, aunque sea incómoda. Porque la historia no solo nos cuenta de dónde venimos, también nos ayuda a decidir hacia dónde vamos. Si te sorprendió lo que Heródoto logró en el siglo V a.C., imagina lo que puedes hacer tú con las herramientas de hoy. Dale like si te gustó el video. Suscríbete para más historias del pasado que siguen hablando al presente. Y cuéntanos en los comentarios. ¿Crees que Heródoto merece el título de padre de la historia? Gracias por ver. Nos encontramos en el próximo viaje al pasado.